Amén. Pueden pasar a depositar su ofrenda en esta mañana. Me da gusto poder estar aquí con ustedes. Amén. En este día siempre es un placer y un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, gracias por estar con nosotros en este día. Pienso que nos vamos a gozar con la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 21. Y digo pienso porque hay gente que se emociona por leer la Biblia y hay gente que no. Y si no, I'm sorry for you. Pero yo sé que sí. Mateo capítulo 21, amén. Mateo capítulo 21. Me da gusto verlos a todos ustedes el día de hoy, amén. A los que nos visitan, bienvenidas. Gracias por estar aquí en esta mañana. A los que están con nosotros todos los domingos, también bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Se ve que se bañaron, se cambiaron, se prepararon y están listos para ir a comer después del servicio. Amén, los veo como que tienen hambre en este día. Amén, ¿listos? Mateo se encuentra en el Nuevo Testamento. Amén, por si no lo encuentran, es el primer libro. Mateo 21, miren nomás lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis ahí una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. Siempre me acuerdo de Marino en esta porción de la palabra. ¿Cuántos conocen ese canto? Amén. Si no, búsquenlo, está bien viejito, está suave. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, Jehová. Espíritu de Dios, te pido que hables y pienses a través de mí en este día, Señor, que tú seas el que nos enseñes, nos edifiques. Te pido, papito lindo, Señor, que tus ángeles, Padre Santo, Señor, que acampan alrededor de nosotros, Padre, limpien los aires y que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser en este día, para que seamos edificados y la semilla caiga en tierra fértil, papá. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo en esta mañana. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. Me gusta leer la palabra de Dios y cuando la leo, buscar palabras claves y ver qué es lo que sucede cuando estamos viendo lo que está sucediendo en este tiempo. Porque en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, casi siempre narran la misma historia. Juan les había dicho la última vez, era un poco diferente y muchas de las veces lo que sucede en los primeros 3 no sucede en lo último, pero cuando vemos que sucede en los 4 me llama mucho la atención. Porque quiere decir que es importante, así como cuando veo las letras rojas digo, canijos, esto es importante, que está hablando Dios. Y empiezo a ver cómo está a punto de suceder algo tan grande y tan majestuoso que está a punto de comenzar y cambiar el mundo esta semana. Sucedió empezando en este momento
hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha cambiado el mundo hasta el día de hoy. Lo impactó de tal manera que ahora nosotros estamos recordando y conmemorizando la importancia de lo que estaba a punto de hacer Jesucristo. Y una de las cosas que es importante para mí, cuando empezamos nosotros a ver, ¿cuántos de ustedes han hecho algo por última vez? ¿Cuántos de ustedes han hecho algo por última vez? Sabiendo que era la última vez que esto iba a pasar en su vida o que usted iba a vivir ese momento. Cambia su mentalidad en ese instante. Pudiste haber hecho tantas cosas y entrado en el mismo lugar muchas veces, pero esta vez es diferente. Yo me recuerdo 2 veces, pues no 2 veces, pero sino 2 ejemplos diferentes de esto. Y lo he vivido cuando... ¿Me escucho mucho? Bájenle allá, no sé dónde están, pero bajen. En la high school, desde que estaba, antes de entrar y todo, siempre decía, voy a jugar en ese estadio, voy a jugar en ese estadio, va. Aquí en el SEC, cuando están diciendo, vamos a jugar y vamos a jugar. Cuando empecé a jugar fue un logro, dije, wow, qué suave se sentía, veía a los papás cómo se llenaba el estadio, iban y nos veían jugar, especialmente porque ganábamos, amén, cuando no ganábamos nadie iba. Pero gracias a Dios sí ganábamos. Y sentí el último día que dije, wow, esta es la última vez que voy a jugar en este estadio. Y se sintió diferente. Sabiendo que ese tiempo y esa época de mi vida se iba a cerrar. Luego jugando en la universidad, en el colegio, sentí igual lo mismo. Y en esa vez que decía, es la última vez que me voy a poner un casco. Es la última vez que me voy a poner los shoulder pads. Es la última vez que me van a pegar y voy a pegar. Luego también veía y cambia mi mentalidad. Cuando se muere alguien, y lo puedes haber visto toda la vida y luego después vas al funeral y lo empiezas a ver sabiendo que es la última vez que lo vas a ver en ese cuerpo. Y la gente llora porque sabe que se ha terminado algo. Que ha habido una separación de algo. Y empezamos nosotros a pensar de una manera diferente. Y quiero explicar y decirle estas cosas porque Jesucristo estaba a punto de entrar a Jerusalén por la última vez. Sabiendo que era lo que él tenía que hacer para cumplir la profecía que los profetas habían dicho sobre él. Y es difícil dejar o soltar algo cuando todo tu esfuerzo y tu dedicación ha ido hacia esa cosa o hacia esa persona. Todas las prácticas, todo el sudor, toda la sangre, las cosas, en veces las raspadas, las cosas. Todo lo que tú hacías era para ese momento y entrar en ese tiempo. Volviendo al ejemplo que les di. Sabiendo que ahora se iba a acabar. Y es difícil dejarlo ir. Me recuerdo haberme sentido yo fuera de lugar después de que había terminado esa época en mi vida, porque mi identidad estaba atada a eso. Por eso muchas de las personas después de que se retiran se enferman y después se mueren rápidamente. Porque todo lo que han hecho toda su vida, ahora llegó un tiempo donde tuvieron que dejarlo ir y ahora no encuentran su identidad porque todo lo que ellos conocían y hacían estaba atado a ese trabajo.
Por eso en el hebreo no existe esa palabra de estar retirado. Porque pienso que siempre tienes que estar trabajando para convertirte en lo que Dios hizo que tú fueras. Y tu identidad estaba atado en tu trabajo. Y después no sabes qué hacer con tu vida. Por el esfuerzo, por el tiempo, por el sudor, por todas las desveladas, por todo lo que tú estabas dedicado a hacer en ese momento. Por eso es tan difícil cuando una pareja se divorcia. Porque sabes que está terminando algo que diste todo tu esfuerzo. Bueno, si es que lo dieron, ¿verdad? Si no, no. Tenemos que encontrar nuestra identidad. Una vez más descubriendo quiénes somos nosotros y transformar realmente nuestra vida. Cuando te has entregado algo y eso algo se entrega a ti. Porque mi amado hermano, no puedes tú esperar conquistar algo cuando no te entregas al 100%. Mucha gente dice que en el matrimonio es 50-50. Yo digo que no, yo digo que es 100 y 100. Porque para poder entregarte y conquistar eso, no puedes entregarte al 50%, sino tienes que entregarte por completo, completamente, todo lo que tú eres. Y quiero que vaya y visualice esto que está pasando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1 dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y Él está dispuesto a entregarse completamente, entregar su vida, sin que nadie vaya a apreciar en ese momento lo que Él estaba haciendo. Sin que nadie estuviera entendiendo lo que estaba a punto de suceder. Todo lo que le iba a costar a Jesús, le iba a costar su vida. Sabiendo que Él estaba a punto de ofrecerse como un sacrificio vivo, estaba a punto de ofrecerse y las mismas personas por las que entregando su cuerpo, su vida, eran los mismos que lo iban a traicionar, que lo iban a golpear y que lo iban a crucificar. ¿Cuántos de nosotros podemos entregarnos como lo hizo Jesucristo, sabiendo que los que nos van a traicionar somos los que nosotros queremos salvar? Por eso cuando veo, dice Jesucristo, dice la Biblia que Jesucristo lloró. Su corazón se conmovió en ese momento, sabiendo lo que estaba por venir y lo que iba a pasar con lo que Él más amaba, con su pueblo. Sabiendo que no lo iban a volver a ver más hasta que regresara otra vez en el monte de los olivos, pero iban a pasar tantas cosas y Jesucristo estaba a punto de entrar en esa época de su vida. Y lo más triste de esto es que todo lo que estaba sucediendo ya había sido profetizado. Todo lo que Jesucristo estaba haciendo era para cumplir lo que se había hablado o dicho sobre lo que tenía que suceder. Tuvo que traer ese asno para poder entrar por lo que había dicho Zacarías antes de poder él entrar triunfantemente a la ciudad. Dijo que el Mesías iba a entrar y la gente estaba anhelando el regreso del Mesías o el ungido de Dios, el rey. Platicando con mi esposa en esta mañana le decía que aprendí algo nuevo. Buscando la palabra Hosana empecé a descubrir qué significa sálvanos, rescátanos.
Cuando la gente le empezaba a decir que Hosana al hijo de David, rescátanos. Porque ellos estaban esperando al rey que los iba a salvar de esa esclavitud. El único problema que ellos tenían es que no pudieron reconocer lo que estaba pasando en el mundo espiritual porque estaban atados o sujetos a la desobediencia, al pecado. Y empezamos nosotros a reconocer y vemos a Daniel porque empezamos a ver cómo pasaron las 69 semanas que empezamos nosotros a ver que entró esto último y dijo que en este tiempo el rey, el Mesías, iba a entrar. Imagínese usted estar esperando algo por tanto tiempo y que se le pase la oportunidad. Teniendo la descripción de todo lo que iba a suceder, simplemente porque no creyó, se le pasó la oportunidad de reconocer al Mesías. Y dice Juan que abriendo la puerta para todos nosotros que entráramos, dice, porque a los suyo vino y no le reconocieron, no le aceptaron. Atínele que dice, a todos los que creen, eso es a todos nosotros, nos dio la potestad o la habilidad de ser hechos hijos de Dios. Y empezamos nosotros a poder ver y a descubrir en vidas que porque ellos, por la razón que ellos no creyeron, era para que nosotros pudiéramos estar aquí. Y solamente por la falta de fe, por la incredulidad, no pudieron ellos reconocer el momento tan esperado, tan profetizado, tan anhelado, que las mismas personas que empezaron a tirar las palmas, las mismas personas que estaban clamando y gritando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, eran los mismos que lo abandonaron. Eran los mismos que estaban esperando algo, pero no pudieron ver más allá de lo carnal o lo natural. Y cuando vieron que no estaba de acuerdo a su estándar, lo abandonaron porque pensaron o dudaron en sus corazones. Pensaron que realmente no era el Hijo de Dios. Y lo abandonaron y lo dejaron solo. Las mismas personas que estaban con él al principio, ¿dónde estaban cuando estaba a punto de morir? ¿Dónde estaban todas esas personas que empezaron a postrarse ante él? Porque les he dicho varias veces, no se trata de dónde comenzamos, sino de dónde nosotros vamos a terminar. No podemos nosotros basar nuestra vida simplemente viendo el comienzo, porque hay tanto dentro de nosotros que tenemos que descubrir, tanto potencial que nosotros tenemos que hacer real, que nosotros no podemos voltear y ver dónde comenzamos y volver atrás. Un pueblo sin visión se desenfrena. Empezamos a hacer cosas que no debemos, como abandonar nuestro camino. Jesús, sabiendo que lo que está a punto de suceder, nadie lo podrá entender. Es más, recuerde cuando estaban golpeándolo y escupiéndole, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En su ignorancia me están crucificando. Y aquí es donde quiero ver esto, porque hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho, que es ese, Romanos 8:28. Dice que todo obra para bien, para mi vida.
Para los que aman a Dios, los que fueron llamados conforme al propósito de Dios. Eso está hablando de nosotros. Y aún en mi rebeldía, de tal manera amó Dios al mundo que pudo entregarse completamente para que yo fuera salvo. Para que yo pueda captar y entender. Y cuando la palabra de Dios dice que todo obra para bien, cuando yo estaba crucificando o matando a lo único que me podría salvar, porque lo estaba haciendo en ignorancia, Dios lo utilizó para poder salvar mi vida, aun cuando yo estaba tratando de matar a lo único que me podría salvar. Una vez más, cuando yo traté de matar, cuando yo no creí, Dios utilizó la incredulidad de su pueblo para salvar a su pueblo. En otras palabras, Dios necesitaba que yo no creyera para que yo pudiera ser salvo en este momento. Dios había atado, dice la Biblia, todo en desobediencia, lo había sujetado en desobediencia para que usted y yo pudiéramos estar aquí en este tiempo. Todas las obras o todas las cosas obran para bien. Y esto es lo bonito, porque cuando el diablo llega y trata de utilizar algo en contra mía, Dios en su infinita misericordia y en todo su conocimiento utiliza, sabiendo que el enemigo va a llegar y tratar de envolverme en ciertas cosas, lo utiliza para edificar y construir mi vida, para que yo pueda entrar. Muchas de las veces el enemigo trata de utilizar el pecado para alejarme de Dios, pero si no fuera por el pecado, yo nunca me podría haber arrepentido y entrado y sentarme en una iglesia y decir, Señor, yo te necesito a ti. Y lo que el diablo, lo que el enemigo quiso utilizar para mal, Dios lo volteó y lo tornó y lo usó para mi bien. Y muchas de las veces nos desesperamos porque pensamos que no estamos avanzando en nuestra vida, no sabiendo que Dios está trabajando y utilizando toda esa frustración o todo ese enojo, desesperación, aún la depresión, para poder acercarnos a Él. Porque dice la Biblia que si yo me acerco a Él, Él se acercará a mí, y necesita utilizar al mismo diablo para que yo pueda acercarme a Dios. Y dice que cuando preguntaron quién es este, dijo que era el profeta. Y con sus mismas palabras te enseñan que realmente no sabían quién era Jesús. Que realmente no entendían que era el Hijo de Dios, que era más que un profeta, que era el creador del mundo, que era el Rey, el que venía a salvar sus vidas. Muchas de las veces no nos damos cuenta de la oportunidad tan grande que tenemos aquí delante de nosotros en este tiempo de la gracia. Pensando que no recibiremos castigo simplemente porque Dios está siendo paciente y misericordioso y decimos, no necesito a Dios. Y tú le quieres predicar a alguien de Jesucristo y le dices que Cristo lo ama y que Cristo lo quiere salvar, y me va a decir, ¿de salvarme de qué? Si yo estoy bien, no necesito nada, porque no han entendido. ¿Salvarme de qué? Siempre digo el ejemplo, cuando la gente dice que es que Dios me salvó de la vida de miseria, del pecado, digo, pues qué gacho, porque a mí no. Yo estaba gozándome en el pecado. Está bien bendecido.
Entonces mi predicación no solamente tiene que llegar y decirles que Dios los quiere salvar de algo que ellos no entienden, sino poder explicar y enseñar dónde estamos nosotros parados para que ellos puedan querer lo que usted y yo tenemos. La gente no viene a Jesucristo simplemente porque Él es bueno. La gente viene a Jesucristo cuando tiene necesidad de algo. Cuando apenas comenzó la pandemia y que cerraron las iglesias, y me senté aquí, estábamos nomás, Marcos y yo estábamos aquí, yo estaba enseñando. Y ese primer domingo cuando toda la gente estaba asustado, en ese momento empecé a ver como un chorro de gente empezó a ver el programa. Y ya cuando estaba aquí teníamos 2,700, algo así, que gente que nos había visto. ¿Por qué? Y luego después empecé a ver mientras la gente se empezó a acomodar y empezaron a descubrir que sí podían sobrevivir que no se iban a morir. De repente empezó la gente a bajar. Porque la gente solamente corría a Dios cuando necesitaba algo como lo estaban haciendo en este momento. Sálvanos. Sálvanos. Y estudiando la palabra de Dios descubrí algo bien tremendo que no sabía. Estaban hablando en el Salmo 118 de eso. Oh Jehová, sálvanos ahora, dice. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ya había sido escrito. Solamente lo estaban repitiendo. Porque tenía que ser así para que pudiera triunfantemente Jesucristo por última vez a Jerusalén. Por última vez antes que tenía que entregarlo todo. Antes de que pudiera Él conquistar, Él tenía que poder entrar triunfantemente con una mentalidad abierta, sabiendo que lo que Él estaba a punto de hacer le iba a costar su vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando tenemos que tomar una decisión, por eso cuando la gente viene al altar y dice, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, tiene que entender que está a punto de tomar una decisión que le va a costar su vida. La salvación Dios se la va a dar, ¡pum! Pero toda su vida va a tener que cambiar por lo que acaba de suceder dentro de usted. Y usted tiene que saber que ya nunca más será igual, porque ahora ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios está dentro de usted. Pero tenemos que ser conscientes de la decisión. Que no solamente, como dice la palabra de Dios, lo proclamemos de los labios para afuera. Y que nuestros corazones estén alejados de Él. Porque hay mucha gente que viene y dice, sí, yo quiero aceptar a Jesucristo porque tiene necesidad. Sin embargo, cuando ya empieza Jesucristo a ser llevado a la cruz del Calvario, se desaparece. Por eso es tan importante que no hagamos decisiones que van a impactar y a cambiar nuestra vida sin saber qué es lo que estamos decidiendo hacer. Porque ya no se trata de cómo yo me sienta, sino de la decisión que yo hice. Porque Jesucristo en ese momento empezó a llorar y dijo, wow. Hija de Sión, van a venir y van a destruirte. Te voy a dejar desprotegida. Va a empezar a llegar dolor y sufrimiento a esta ciudad. Pero si no hago esto,
no tendrán ustedes salvación ni a dónde podrán correr. ¿De dónde viene mi socorro?, dice la palabra. Si no viene de lo alto, de Jehová, el que llegó y profetizaron y luego Él llegó, la palabra se cumplió y ahora yo puedo estar en este momento porque Jesucristo tomó una decisión no basada en sentimientos, sino basada en lo que ya había sido predestinado sobre su vida. Dice que era el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo yo puedo dañar o perjudicar a alguien, o matar a alguien, o dañar a alguien que está dispuesto a entregarse por completo? Y Jesucristo habla cosas y dice cosas como dice, nadie me puede quitar la vida, sino que yo la doy y la vuelvo a retomar cuando yo quiero. Porque lo que querían matar ya estaba muerto. Él ya había decidido morir por usted y por mí. Y no hay nada ni nadie que pudiera cambiar. Y les he dicho, Judas hizo más por Jesús que lo que trató de hacer Pedro cuando quiso cortar la oreja. Porque Judas lo empujó hacia su destino, hacia su propósito, para que usted y yo pudiéramos estar aquí. Y a Judas le dijo amigo, y a Pedro le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Utilizando lo que el diablo pensó que iba a hacer para matar a Jesucristo, Dios utilizó a Judas para que usted y yo pudiéramos estar aquí en este día. Y empezamos nosotros a reconocer que el principio de esta semana comenzó con esa entrada y esa decisión. Jesucristo podía haber entrado caminando, pero no iba a cumplir la palabra. Dice que Él vino a cumplir la palabra de los profetas. La ley y los profetas. En otras palabras, todo lo que fue dicho de Él se tenía que cumplir. Y cuando Él entraba era un símbolo, era algo que hacían los reyes cuando cabalgaban hacia la ciudad, representando, tipificando lo que Él era en lo natural. La gente estaba pensando que iba a ser en lo natural y Dios estaba diciendo que esto tenía que ser algo espiritual, porque el problema era espiritual, el problema era el pecado, y el pecado estaba reinando sobre el pueblo porque tenía el diablo, el imperio de la muerte, y Dios tenía que llegar y derribar al imperio de la muerte, y la única manera que lo podría hacer era si entraba esa última vez. Y no fue fácil. Que todos conocemos la historia cuando estaba en el Getsemaní y dice, Señor, Padre, si hay otra manera, sabiendo que el tiempo se acercaba, reconociendo que el sacrificio estaba a punto de suceder. Y lo que ha sucedido en mi pasado, mi amado hermano, es lo que Dios utilizó para acercarme a Él. Por eso dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo Jesús. Y tenemos que utilizar lo que el enemigo trató de usar para desviarnos y matarnos, para avanzar el reino de Dios. ¿Cómo yo puedo dar palabra de aliento a alguien si yo nunca he estado en una misma situación? ¿Cómo yo puedo comprender a alguien si no entiendo cómo se ha sentido? Por eso era necesario que el Verbo se hubiera hecho carne
Porque Él entiende cada una de nuestras necesidades, sabiendo que todos nosotros somos tentados. Pero tenemos que reconocer que si Jesucristo pudo hacerlo, también nosotros. Porque el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo ahora está en mí. Y la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Solamente tengo que ser renovado y transformado por medio de su palabra para poder pensar como pensaba Jesucristo. 1 Corintios 2 dice que yo tengo la mente de Cristo, pero si estudiamos el capítulo dice que cuando yo camino de acuerdo al Espíritu, empiezo yo a vivir y a sentir y a pensar como Jesucristo lo hacía. Si no empiezo a cambiar mi manera de pensar, no puedo solamente decir que tengo la mente de Cristo y hablar de una manera totalmente diferente. Tiene que haber una transformación en mi vida para poder llegar yo a tener ese tipo de mentalidad. Y la vida de Jesucristo es la que marca, que nos enseña que yo soy el camino, nos enseña el camino de cómo vivir una vida recta, cómo vivir una vida santa, cómo resistir al diablo para que él huya de nosotros, cómo utilizar la palabra de Dios, cómo poder entregarte por completo aun cuando sabes que por los que te estás entregando son los mismos que te van a crucificar. Porque ya no se trata de ti, sino se trata del amor que está en ti. Por eso es tan importante Juan 3:16, porque dice, de tal manera amó. Porque el amor cubre multitud de pecados. Ya no estamos basando el sacrificio en lo que tú haces, sino ahora yo estoy basando el sacrificio que estoy a punto de hacer en el amor que ahora está en mí. Por eso dice la Biblia que tengo que hacer todas las cosas en amor. Porque puedes saber mucho, puedes predicar mucho, puedes enseñar mucho, puedes ser el mejor en muchas cosas, pero si no hay amor, no hay nada. Y el amor es supremo. Porque ya no estamos basando lo que nosotros hacemos en nuestras propias emociones o en tus decisiones o en tus obras. Estamos basando todo esto en el amor. Y el amor es lo único que puede conquistar, que puede sobrellevar todas las cosas y los defectos de los demás. Es más, dice la Biblia que cuando yo amo a mi hermano y voy y lo recojo y lo levanto y lo vuelvo a traer a Dios, le acabo de salvar su vida. Ahí es donde dice, y el amor cubre multitud de pecados. No porque me dañó, no porque me crucificó, no porque me escupió, no quiere decir que no voy a morir por él. Eso está difícil. Eso está duro. Y este día marcó el principio de una semana de dolor y sufrimiento. Y muchas de las veces pensamos que cuando llegamos a Jesucristo ya no va a haber dolor o sufrimiento, que ya no necesitamos hacer sacrificios personales en nuestras vidas. Pero el mismo Jesucristo dijo, si me quieres seguir, toma tu cruz y sígueme. Recuerde lo que estaba pasando. Ahorita nosotros vemos la cruz como algo bueno, como una salvación, como algo de que nosotros podemos vivir en la cruz. En la cruz, no, primero vino. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso en los seminarios? Pero en ese momento, acuérdese lo que significaba. Eran los criminales, era llegar a la humillación. Cuando está hablando Jesucristo en este tiempo, está hablando a gente que tiene que estar dispuesta
a sacrificar su vida para poder seguir a Jesucristo. Es más, llega Dios y lo dice de esta manera: el que quiera salvar su vida tendrá que perderla. Me cae gorda esta persona. Qué bueno, me da gusto para que lo ames. ¿Cuántas veces le dice Pedro? 70 veces 7 lo perdonaré. 7 veces, dije Jesús, 70 veces 7. Porque ya no está basado en alguien más. Si Dios es amor y el amor ahora está en mí, todo lo que yo hago tiene que estar basado en el amor, no en la persona. Entonces podré entender, entonces podré empezar a poder pensar como Jesucristo. Y no importa cuántos te alaben en la ciudad, cuando estés entrando a la ciudad, porque esa gente te va a abandonar en el sufrimiento. Pero eso es así. Y tú tienes que saberlo. Hay mucha gente que dice, no confíes en las personas. Sin embargo, dijo un rapero, el DMX dice, tienes que confiar en que ellos van a ser lo que ellos son. En otras palabras, si son rateros, confía que te van a robar. Si son mentirosos, ten fe que van a mentir. Para que no te asombre y te duela y te hiera cuando esas cosas suceden. Simplemente están siendo lo que son. Y aún así todavía tú los puedes amar sabiendo que son mentirosos, sabiendo que son rateros, sabiendo que son chismosos, sabiendo que te odian, sabiendo todas estas cosas, tú todavía dices, Señor, perdónalos. Pero tienes que estar dispuesto a morir. Si no estás dispuesto a morir, si no estás dispuesto a entregarte por completo, nunca podremos ser como Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie en este día. Mucha gente los va a seguir a ustedes por lo que ustedes pueden ofrecerles. Si usted se va a Juan capítulo 12, ahí es donde está, en el 11, vamos también ahí. Ahí es donde está Jesucristo levantando a Lázaro de los muertos. Y causó un impacto tan tremendo que dijeron los fariseos, el mundo lo seguirá. Eso dice la Biblia. Si no lo matamos, si no hacemos algo al respecto, el mundo seguirá. Pero no sabían que solamente lo estaban siguiendo por lo que Jesucristo estaba haciendo por ellos. Y en el momento que Jesús estaba en esa cruz, entregando su vida, todos se fueron. Y está bien, porque hicieron lo que tenían que hacer. Estaba en su naturaleza hacerlo. Y Dios necesitaba que ellos abandonaran a Jesucristo, que ellos crucificaran a Jesucristo para poder utilizar su rebeldía para salvarlo a usted y salvarme a mí. Es que no se preocupe por lo que está haciendo los demás, preocúpese por amarlos.
Y cuando yo me preocupo por amarlos, quiere decir que hay una lucha interna ahora. Yo no me preocupo por lo que está haciendo alguien más, sino lo que yo tengo que hacer. A mí qué me importa, dicen, si tú me quieres o no me quieres. Porque yo te quiero. Y yo no te quiero por lo que tú me puedes dar. O yo no te amo por lo que tú puedes hacer por mí. Pero tenemos que subir a ese nivel de madurez. No esperando nada, sino haciéndolo todo por la honra y gloria de Dios. Porque recibiré mi recompensa al tiempo que está determinado para mí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, Jehová, en este día. Te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí en esta mañana, papito lindo, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, haya caído en tierra fértil, papito lindo, Señor, y produzca fruto en sus vidas. Que no lo hagan, Señor, simplemente porque alguien les ha ayudado, Señor, sino por amar a alguien más. Sabiendo, Señor, que les va a costar, papito lindo, Señor. Pero sabemos que en el amor, todos nosotros, papito lindo, Señor, podremos ser más que vencedores. El amor todo lo conquista, todo lo puede, todo lo sufre, papito lindo, Señor. Sabemos estas cosas, danos ese amor. Permítenos entender ese amor, Padre, para ser más como tú. Sabemos que es mucho más fácil predicarlo y decirlo que vivirlo, Padre. Pero sabemos que en nuestra debilidad, tu fuerza se hace perfecta. Y si somos débiles, papito lindo, Señor, en esta área, haz que tu poder se perfeccione, Señor, en esta área de nuestras vidas, para poder ser más como tú, Jehová. No permitas, papito lindo, Señor, que hablemos mal de nuestro hermano. No permitas, Señor, que hablemos cosas negativas, Señor, de nuestro hermano. Porque ellos son imagen tuya, papito lindo, Señor. ¿Cómo podemos decir que te amamos a ti que no vemos, si no amamos a nuestro prójimo, Señor, que podemos ver? Pido, Señor, que nos perdones si hemos ofendido a nuestros hermanos. Y permítenos, Señor, ser mejores hijos tuyos para poder seguir adelante, Padre. Te lo pido esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga.